Es un privilegio, estimadas hermanas, hermanos y amigos, poderles saludar y desear una vez más feliz año nuevo. Aquí estamos esta mañana mostrando un versículo bíblico que nos dice algo de verdad muy importante, pero también en un cierto sentido contradictorio, y veamos por qué. Eh, Le quiero leer primero el versículo bíblico para que podamos de ahí arrancar con la enseñanza. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra de Dios, que leemos siempre con reverencia, obviamente, nos dice aquí de sobrellevar las cargas de los otros. Miren aquí. En la Biblia, cargar pesos no se refiere a objetos físicos, sino a realidades que pueden ser espirituales, emocionales, también morales y circunstanciales, que pero afectan la vida de una persona. La palabra clave en griego de carga es barre, y esta palabra significa peso excesivo, o sea, algo que oprime o supera la fuerza normal. Esto indica que no toda carga debe ser compartida. Solo aquello que supera la capacidad del creyente es lo que debe ser acompañado por otros. Esta es una cuestión muy importante, porque hay personas que cargan la carga de otro y sufren ellos mismos, pero no son cargas que deberían cargarla a ellos, porque no son así graves, no son así pesadas, pero casi como por malo hábito le cargan a otro un problema y la persona misma que tiene el problema no se preocupa tanto del problema como el que lo carga. De esto estaremos hablando cuando hablamos de la intercesión. El fundamento cristológico es la ley de Cristo, que hemos leído en la segunda parte del versículo, que dice: y cumplid así la ley de Cristo. Esto es Gálatas capítulo 6, la segunda parte del segundo versículo. Y cumplid así la ley de Cristo. Entonces alguien se puede preguntar: ¿y cuál es la ley de Cristo? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Los versículos 34 y 35, que leemos siempre con reverencia, nos hablan de lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos. Dice así la santa y bendita palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor
los unos con los otros. Recordemos que en los 10 mandamientos, la palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto parecía que era el límite que uno debía amar al prójimo hasta amarlo como nos amamos nosotros mismos. Pero Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Si él da uno nuevo, es como que abroga el viejo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo que dio Jesús? Que os améis uno a otros como yo os he amado. ¿Y cómo es que no amó Jesús? Hasta la muerte para salvarnos. Entonces, mis estimadas hermanas, esto es amor sacrificial. Jesús lo hizo, se fue a la cruz por nosotros. También leamos Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36, que dice así, hablando de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto demuestra la compasión activa del Señor Jesús. El Padre a Jesús le ha dado autoridad y poder, como Él la dio a nosotros, como iglesia del Señor. Pero Jesús de su parte puso la compasión, puso el amor por las multitudes, porque Él la veía como, en una analogía, como ovejas que no tienen pastor, entonces andan desamparadas y dispersas, porque no hay el buen pastor. Así que nosotros tenemos que tener el mismo sentimiento, la compasión activa. La intercesión y el servicio. Veamos qué dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren que este punto es importantísimo. ¿Por qué? Cargar pesos no es una opción emocional. No, cargar pesos es un mandato espiritual que refleja el carácter de Cristo. Y ahora vemos qué tipo de pesos que la Biblia enseña a cargar. Pesos de aflicción y sufrimiento. Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice el Espíritu Santo mediante el apóstol San Pablo. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Eso incluye cuando alguien está pasando por un duelo. Debemos sentir el sufrimiento, la desesperación de aquella persona. A veces el duelo causa que una persona queda como en shock y necesita nuestro soporte.
No podemos quedarnos de brazo cruzado y de boca cerrada. Tenemos que apoyar. Enfermedad también, especialmente cuando son catastróficas, donde ya perdieron todas las esperanzas. Nosotros tenemos que apoyar, cargando los pesos de la enfermedad de la persona que está en aquella situación, que sola no logra soportar la crisis que tiene. También a veces somos llamados a ayudar a soportar crisis familiares. Hay personas que sufren dentro de la misma familia, tienen crisis familiares, familias que tienen hijos adictos a las sustancias estupefacientes o al alcohol, o tienen hijos de comportamiento desviado, ahora le dicen, pero no decir la palabra gay, que no todo aceptan, comportamiento desviado o que están confundidos con sobre su identidad sexual. También hay personas que sufren pruebas muy profundas, por ejemplo, una quiebra económica que de verdad uno no soporta solo, necesita que se lo apoye. Entonces, se cargan, ¿cómo la cargamos? Con presencia, no huyendo de la persona que está sufriendo, con presencia, estando a su lado, con oración y consuelo. Y aquí viene un punto importantísimo. Evitamos de juzgar a la persona que está sufriendo. Puede ser que la culpa la tenga ella, totalmente, pero no debemos juzgarla. Nuestra decimos, obligación sería estar presente con esta persona, orar con ella, consolarla con la palabra de Dios, pero evitando de juzgar en estos momentos tan delicados. Veamos ahora pesos espirituales y restauración. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos recomienda la mansedumbre, que es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Así tenemos que ayudar a la persona que cometió alguna falta. Si somos espirituales, entonces tendremos el amor por esa persona y la ayudaremos para que se restaure, pero con espíritu de mansedumbre, no con látigo. Y aquí el peso es una caída espiritual. A veces hay hermanos que nos dicen, he caído, he caído. Yo pensé que ya no iba a caer, pero he caído. Debilidad moral. Hay hermanos que no entregan toda el área de su vida y lamentablemente cometen infracciones, no solo de la ley de Dios, también de la ley humana. Son inmorales. Entonces, ellos cargan la culpa, se sienten mal y a veces necesitan hablar con alguien al respecto. ¿Por qué?
porque tienen una lucha interna muy fuerte. Este otro peso, la lucha interna. Entonces, cuando hay esta lucha interna tan fuerte, hay que compartirla con otros. No se carga con condenación, sino con mansedumbre y restauración. Si la persona se arrepintió de verdad y confesó su falta al Señor, el Señor lo perdonó. Y el Señor nos encarga a nosotros de colaborar en la restauración de esta persona. Trámite consejería, pero hecha con amor, con mansedumbre, no con juicio. Otros pesos son los pesos ministeriales y de liderazgo. Leamos la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 28, que dice así. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así dijo el apóstol San Pablo. Él cargaba todos los días la preocupación por todas las iglesias. Así que los líderes cargan con responsabilidad espiritual, intercesión constante. Usted sabe que cuando intercedemos tenemos siempre que cubrirnos porque los problemas de los otros nos cargan a nosotros y hasta nos acotan. Pregúntale a las hermanas que ministran a enfermos graves o a familias destrozadas, cómo salen después de la administración, totalmente rendidas. Entonces los líderes cargan con discernimiento y cuidado. Esto es muy importante. El discernimiento, el saber cuándo y no cargar las cosas de los demás, sin que nos afecte a nosotros. Esos pesos deben ser compartidos en oración y equipo, no llevados en soledad. Por eso que existe en el ámbito que conocemos nosotros el ministerio centinelas, que ellos oran por la persona que se contactan con ellos, ponen su peso en el ministerio para que los voluntarios del ministerio oren por ellos. Punta de lanza de la misionera María Margarita Martínez, otro ministerio de oración. También nuestro ministerio, Aarón y Ur. Ahí compartimos los pesos de los demás en equipo, porque así tiene que ser. No tiene que ser llevados en soledad. Yo cuando estaba en Suiza con mi fundación social, de verdad yo cargaba los pesos solo. Poca hermana de escondida de sus pastores me apoyaban con oración y con donaciones para los enfermos del SIDA en estadio terminales. Pero yo cargaba los pesos solo, por eso que en 5 años me destruí. Estaba ya listo para morirme.
¿Por qué? Porque yo tenía una vida totalmente desarreglada. Había muchos voluntarios, pero no querían estar con los enfermos. Lo que ellos querían era solamente, sí, solamente, es importante también, la persona adulta mayor, especialmente a las mujeres, le gustaba apoyar tejiendo, eh, me confeccionaban gorros, bufanda, media de lana, también mantas para que pudiesen los enfermos sentir menos frío de lo que sentían. Y otras preparaban tortas, bocaditos que yo podía vender el día sábado en el mercado con el stand que la Federación de Mercado me ofreció para que podía recoger algunas ofrendas y compartirla con esa gente que era abandonada por sus familiares. Pero esto lo llevaba yo en soledad y me destruyó prácticamente la familia y la salud. Veamos ahora cuando cargar peso se convierte en un error. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es muy astuto y como es el padre de la mentira, el engañador, quiere hacernos creer que nosotros mejor que no cargamos ningún peso. Así que lo que pasa por el momento es extremadamente difícil que se le arregle. Cargar peso que Dios no asignó. Leamos tal propósito Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. La palabra es clara. El Señor Jesús hace una invitación, él mismo habló esta palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el primer paso que tenemos que hacer con una persona agobiada que quiere que nosotros le ayudamos a cargar su peso es recordarle que la primera cosa que tiene que hacer es ir a Jesús y dejar sus pesos a los pies de Jesús. Y Jesús hará un intercambio, le dará una carga ligera y la carga pesada la conserva él. Porque muchos no oran por sí mismos y nos mandan a nosotros a orar, ayunar, vigilar por ellos, y ellos no lo hacen. Y si después la cosa no va como ellos querían, dicen que nosotros somos malos intercesores, que seguramente tenemos pecados ocultos y el Señor no puede oír, satisfacer la oración que hacemos. Y entonces ellos se sienten defraudados porque confiaban en nuestras oraciones, pero ellos mismos no oraban. Entonces les tenemos que enseñar primeramente que vayan a los pies de Cristo a dejarla ahí la carga y se van a liberar del peso. Se vuelve incorrecto cuando se asumen problemas ajenos sin dirección divina. Siempre tenemos que pedirle a Dios cuando queremos ayudar a una persona a cargar su pena, si es la perfecta voluntad suya que lo hagamos, porque a veces hay personas que quieren sacar a uno de un problema. Le dicen, no te preocupes, yo te ayudo. Y le ayuda, a veces con dinero, y espera un cambio, y la persona no cambia. Y poco tiempo después, otra vez viene con el mismo problema.
y otra vez exige que le den dinero para ayudarla. Entonces no podemos asumir problema ajeno sin dirección divina. No podemos reemplazar la responsabilidad personal del otro. Cada persona tiene responsabilidades que cumplir y no la podemos delegar a otro. La debemos cumplir nosotros mismos. Pero hay personas que se lavan la mano y los pies y dicen, ayúdame tú, no sea malito. eh, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo hacer y no quieren tampoco aprender. Entonces le cargan la responsabilidad de uno mismo a otro. Se vive bajo culpa o presión religiosas. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, ay, que yo me siento mal porque los testigos me dijeron eso, los mormones me dijeron eso y todas. Y nosotros le decimos, pero corta con esa gente, corta. Te van a confundir siempre más. Pero esta gente no quiere cortar porque le gusta pensar, ay, los mormones me traen la canasta de amor de vez en cuando. Ay, los testigos de Jehová me vienen a preguntar siempre por mí, por mi familia, se preocupan de tanta cosa, ¿no? Entonces no hay cambio, siguen igual. Y después vienen a cargarlo a uno de todo lo malo que se sienten. Pero es que no quiere colaborar, no quiere mejorarse. Otro asunto, el legalismo, cuando imponen pesos a otros. Aquí hay un versículo poderosísimo. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 4. El Señor Jesús mismo dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ya saben de quién están hablando. Sí, hay personas así. Por ejemplo, un líder dice, yo quiero que la comunidad me compre un carro, pero de alta gama, no un carrito de oportunidad, un carro nuevo de paquete y de alta gama. Así dice el pastor. Entonces él carga una carga que él mismo no hace nada. Yo no digo que tiene que ir a vender los guachitos de la lotería, pero él puede hacer algo para generar un ingreso y comprarse después su vehículo. No, le pide a los hermanos, le hace sentir mal si ellos no colaboran. Entonces le dice, no sean miserables, no, $10 no es nada. Aceptamos ofrendas de $100 para arriba. Así hablan. Yo los escuché. Hay hermanos que de la prosperidad que hasta avión privado tienen. Cuando se le preguntó al pastor Copeland, Kenneth Copeland, que recién perdió su señora esposa, le preguntaron, ¿por qué usted tiene su avión privado? ¿Por qué usted va en avión privado? ¿Por qué? Con tanto gasto que tiene el utilizo de un avión privado, solamente para usted. Dice, porque yo no voy a volar con los demonios. ¿Y qué significa eso? Le preguntaron. Y él decía, pero usted cuando se mete en un avión, usted no conoce la gente qué tipo de gente son. Esta gente, la mayoría son demonios. Y yo no voy a contaminarme con los demonios. Entonces he comprado un avión, o lo he comprado, con dinero obviamente de lo que han ayudado a comprarlo.
El multimillonario es el hombre cristiano más rico de la tierra, Kenneth Copeland. A mí me quisieron engatusar con él, pero cuando yo me di cuenta que era un fraude, lo que querían hacer conmigo, me puse malcriado, pero le mandé a correr, porque yo no me iba a contaminar con eso, aunque me prometieron el oro y el moro, o el moro, el oro, no sé, creo que era el oro, el moro. Miren, hermana, esto ocurre que nos ponen carga pesada, pero ellos mismos no hacen nada. Cuando exigen a nosotros perfección, mientras ellos mismos ni son perfectos, pero quieren nosotros seamos perfectos. Cuando se gobierna desde la condenación, hay gente que predica así. Estamos los primeros días del año y ustedes tienen que entregarme las primicias de todo, la primicia de todo. Me la tienen que entregar. Así habla. Si no me la entregan, bueno, Dios a mí me provee, porque Dios es proveedor, Jehová Jireh, provee. Pero usted que no hizo la primicia, cuidados que su hijo pueden ser atropellados de un vehículo cuando van a la escuela. Y no venga aquí a llorar después que el Señor se llevó a sus hijos. Así gobiernan desde la condenación. Le chantajean asustándolos, que le queman la casa, que la mujer se va a poner adúltera, que se escapa con el vecino, tanta cosa que le dicen para obligarlo a entregarle la primicia. Y ahora el tiempo de la primicia, las primeras semanas, los primeros cultos del mes de enero son cultos de primicia. Nosotros nunca hemos pedido primicia y nunca la pediremos. Nosotros dependemos de Dios, no de los hermanos. Los hermanos que Dios le habla, que se recuerdan de enviarnos una donación, nosotros brazos abiertos la aceptamos y damos gracias a Dios. Este año pudimos entregar 32 canastas de amor, cosa que nunca logramos hacer en los años pasados, hace tantas. Pero ¿por qué? Porque Dios estimuló a hermanas y a hermanos a ayudarnos de una manera más que años pasados. Y así se pudo hacer este tipo de donaciones. Entonces, esto no cumple la ley de Cristo, más bien la contradice cuando no quieren cargar cargas que ellos mismos no la cargan y la ponen a nosotros a cargar. Veamos diferencia clave, cargas versus responsabilidad personal. La Biblia aclara esta aparente contradicción, como hemos leído antes, Gálatas 6:2, carga compartidas. Sobrellevad los unos la carga de los otros y completa así la ley de Cristo. Hemos hablado que esta carga son pruebas, aflicciones, crisis que un cristiano puede enfrentar. Pero la responsabilidad individual la leemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, decisiones, obediencia, vida espiritual personal, la carga uno mismo. A veces uno dice, yo no sé cómo decidir. Entonces le enseñamos a tomar decisiones correctas fundadas en la palabra de Dios. Pero nosotros no vamos a tomar decisiones para esa persona. El mismo, la persona tiene que tomarla. Obediencia. Tiene que aprender a obedecer al Señor. Porque muchos no quieren obedecer, entonces no le van las cosas bien. Y la vida espiritual personal, nosotros no podemos reemplazar.
Nosotros podemos apoyar con nuestras oraciones, pero esta persona, si no ayuna, no ora, no hace vigilia, no hace nada. ¿Cómo va a pretender de vivir la vida abundante que propuso el Señor Jesús? Lo prometió en Juan 10:10. Eso indica que acompañar no significa sustituir. Eso no. La persona tiene que aprender a independizarse. Cuando tiene que tomar decisiones, que la tome en oración, iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra. Cuando tiene un mandamiento de parte de Dios, que Dios le dice algo, tiene que obedecer. Entonces estará mejor, se sentirá mejor. Y tiene que tener intimidad con el Señor. Me mandan a mí a ayunar, me mandan a mí a orar, a interceder. Yo descuido mi familia, pero haciendo esto. ¿Y qué pasa? Que el otro se está divirtiendo con los videojuegos, está viendo novelas a la televisión, está mirando partidos de fútbol, se divierte mientras yo estoy amarrándome mal los pantalones de tanto ayuno que hago. Estoy orando por él que está pasando una crisis y él mismo ni dice pío al Señor. Entonces esto no está bien. Yo no puedo sustituir a esta persona. La puedo acompañar, pero no significa que la voy a sustituir. Jesús, el modelo supremo de cargar pesos. Jesús cargó nuestro mayor peso. Isaías 53:4 lo confirma. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como que él hubiese hecho cosa mala. En vez de no, el Señor Jesús cargó sobre su cuerpo nuestra enfermedad, nuestros dolores, nuestro pecado. Lo cargó él. Jesús enseña a entregar los pesos. Mira la palabra de Dios que dice en primero de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Jesús, porque Él, o sea, Jesús, tiene cuidados de vosotros. Recordemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la misma persona, dividido entre personas, que esto es difícil de entenderlo, pero es así. Nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad, no alguna, toda nuestra ansiedad, de la grande a la pequeña, todas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro. Antes de cargar pesos ajenos, debemos depositarlo nuestro en Cristo, porque si no, caemos nosotros también, porque cargamos demasiado pesos. Primero tenemos que descargar lo nuestro para cargarnos de los otros, según la regla que hemos explicado. Entonces, la iglesia del Señor, ¿debe o no debe cargar pesos? Veamos qué forma puede la iglesia del Señor cargar pesos. Orar antes de intervenir. Es importante. Hay que enseñar a la gente a pescar, no entregarle siempre el pescado ya listo, sazonado y cocinado. Hay que enseñarle a ir a pescar. Escuchar más de los que se habla, porque a veces escuchando y dándole espacio de tiempo a la persona para hablar, la persona misma que habla se da cuenta de cosas que el Espíritu le ilumina en aquel momento y encuentra ella misma la respuesta sin necesidad que uno se la dé. Pero hay que darle tiempo para que puedan hablar. Por eso dice escuchar más de lo que se habla.
acompañar sin juzgar, poner límites saludables, porque no podemos enfermarnos nosotros. Yo conozco personas que lloran continuamente por los demás. En Italia hay las lloronas, le pagan para ir a llorar a los muertos, especialmente en Sicilia. Esta gente llora que sale el alma de llorar que hacen, pero son pagadas para hacerlo. Nosotros tenemos que poner límites saludables, no podemos enfermarnos nosotros para ayudar a los demás. Dirigir siempre a Cristo, eso es muy importante. Dirigir siempre a Cristo, no a la dependencia humana. Como le dije antes, uno le da un incentivo para que pongan un negocio, algo, se comen la plata en otra cosa, desfían los fondos en otra cosa, no hacen lo que tenían que hacer, pero ya quieren una dependencia humana, entonces regresan otra vez. Nosotros tenemos gente por diosera que vienen y piden, como que ellos tienen derecho de venir a pedirnos a nosotros, porque nosotros supuestamente estamos mejor que ellos. Entonces dicen, ustedes tienen obligación de ayudarme, porque ustedes son cristianos. Y la palabra de Dios dice así, fariseos. A mí me insultaron algunas veces, me dieron del fariseo por ese motivo, porque no le quería satisfacer sus caprichos, sus vicios, y, y ellos buscaban dependencia humana, no de Dios. Yo lo dirigía al Señor, van a orar al Señor, que el Señor le va a proveer. Me daban del fariseo. La declaración espiritual es una administración que vamos a hacer ahora. Usted repite conmigo tranquilamente, baja voz si quiere. Declaramos que caminamos en el amor de Cristo. No cargamos pesos que no vienen de Dios, ni dejamos solos a los que Él nos envía a acompañar. Somos una iglesia que restaura, consuela y edifica en el nombre de Jesús. Amén. Mis estimadas hermanas, la Biblia tiene ejemplo de personas que cargaron los pesos de otros. Y hablamos rápidamente de eso. Moisés cargó el peso del pueblo ante Dios. Veamos de leer Éxodo capítulo 32, los versículos del 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Usted entiende aquí la intercesión de Moisés? El Moisés le dice al Señor, arrepiéntete. ¿Se puede imaginar? Decirle a Dios, arrepiéntete. Y el Señor se arrepintió. Se arrepintió del mal que dijo. Aquí lo dice la palabra del Señor. No hay mucho atrevimiento de Moisés. Moisés le ha hecho
clara la imagen. Le digo, mira, si tú vas a matar tu pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? Se van a burlar, pues. Dicen, no pudiste llevarlo a la tierra prometida, preferiste matarlo en el camino. Pero recuérdate, le digo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Lo que juraste por ti mismo. Ay, qué repelada que le dio Moisés al Señor. Pero el Señor lo quería tanto, Moisés no lo fulminó, no lo dejó estatua de sal. Ay, Señor, cuánto falta Moisés en este mundo. Libro de Números, capítulo 11, versículo del 11 al 17. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Ay, Dios mío, escuchen bien lo que le dice. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde, dice Moisés, de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así los haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, le digo, mátame. Como, como también quería morirse Jonás, como quería morirse también Elías. Aquí Moisés también le digo lo mismo. Si yo tengo que seguir cargando estos pesos, mejor mátame. Pero dice el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén, amén. ¿Qué peso cargó Moisés? La rebelión y el pecado del pueblo y la presión espiritual y emocional del liderazgo. Estos eran los pesos que tenía que cargar. ¿Cómo lo cargó? Intercediendo delante de Dios, clamando por misericordia en favor del pueblo, reconociendo su límite y aceptando ayuda. O sea, los ancianos, 70 eran. Hermana, hermanos y amigos, cargar peso no significa hacerlo solo. Implica delegar y compartir responsabilidad. Veamos otro caso, Aarón y Ur. Cargaron los brazos de Moisés. La palabra lo dice en Éxodo 17, los versos del 8, versículos del 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel y Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek.
y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a fil de espada. Gloria a Dios. ¿Qué peso cargaron Aarón y Hur? El desgaste físico y espiritual de Moisés en la intercesión. ¿Cómo lo cargaron este peso? Sosteniendo su brazo durante la batalla, permaneciendo firmes hasta la victoria. A veces, estimadas hermanas, hermanos y amigos, cargar peso no es hablar ni dirigir, sino sostener en silencio. A veces, especialmente en lo velorio, no hay que hablar mucho. A veces, solamente estando al lado de la persona que sufre en silencio es suficiente. Otro caso, Ruth. Ruth cargó el peso emocional de Noemí. Eso lo leemos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué peso cargó? La soledad, el duelo y la desesperanza de Noemí. ¿Cómo Ruth lo cargó? Permaneciendo fiel al lado de ella, renunciando a su propia comodidad. Ella no sabía lo que iba esperando a ella. Entonces ella se arriesgó mucho. El amor leal es una forma poderosa de cargar pesos. Otro caso, Jonathan. Jonathan cargó el peso emocional de David. En primera de Samuel 18, del 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, sus arcos y su talabar. También en primera de Samuel 23, del 16 al 18. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Jores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. ¿Qué peso cargó Jonathan? El temor, la persecución y la inseguridad de David. ¿Cómo lo cargó? Fortaleciéndolo en Dios, protegiéndolo a una costa de sí mismo. Cargar pesos también es afirmar el llamado de otro cuando está bajo ataque. Esther cargó el peso de todo un pueblo. Leamos Esther, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro de liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis entre días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué peso cargó Esther? La amenaza del exterminio del pueblo judío. ¿Cómo lo cargó? Ayunando, arriesgando su propia vida, intercediendo ante el rey. Hay pesos que Dios asigna solo a quienes están dispuestos a pagar un precio. A veces para cargar los pesos de otro nos cuesta la vida. Yo lo veo en la iglesia perseguida frecuentemente. Nehemías cargó el peso de la ruina nacional. ¿Se recuerdan de Nehemías? Leamos Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemada a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. También Nehemías 2, 17, 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y su puerta es consumida por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gloria a Dios. ¿Qué peso cargó Nehemías? La vergüenza y destrucción de Jerusalén. ¿Cómo lo cargó? Llorando, ayunando y orando, movilizando al pueblo hacia la restauración. El peso correcto produce visión y acción, no parálisis. Esto es lo bonito. Pasar a la acción. Esto es lo importante. Antes ya hemos leído del apóstol San Pablo, que habló que él cargaba el peso de la preocupación de toda la iglesia. Hemos leído 2 Corintios capítulo 11, 28. Ahora leemos el versículo 29, que dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Mire que él hasta se enfermaba pensando en la iglesia. Colosenses 1:24, dice el apóstol San Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué peso cargó el apóstol San Pablo? La preocupación constante por la iglesia, el sufrimiento espiritual de los creyentes. ¿Cómo lo cargó? Intercediendo, enseñando y corrigiendo con amor, padeciendo por el Evangelio. El liderazgo espiritual auténtico siempre implica carga pastoral. Y terminamos con Jesús, el ejemplo supremo. Ya lo hablamos antes. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice el versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando digo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. ¿Qué peso cargó el Señor Jesús? El pecado, la enfermedad y la culpa de la humanidad. ¿Cómo lo cargó? En la cruz, con compasión constante, ofreciendo descanso a los cargados. Solo podemos cargar los pesos de otros porque Cristo cargó primero los nuestros. Así, mi estimadas hermanas, le damos gracias a Dios que nos da esta posibilidad de cargar los pesos de otros cuando los otros ya no pueden más, no antes. No tenemos que acostumbrarlo a depender de nosotros. No. Deben buscar la presencia del Señor y cumplir con su perfecta voluntad. Eso es lo que tienen que hacer. Nosotros podemos apoyarlo, acompañarlo con nuestra presencia, a veces consejos, pero oraciones obviamente. Pero recordemos, estimadas hermanas, que no podemos reemplazarlos. Ellos tienen que asumir sus propias responsabilidades que Dios les dio a tener ellos mismos que cargar. Pastora Grace, tenemos la bendición sacerdotal para compartirla a nuestras amadas hermanas, hermanos y amigos que nos siguen. Amén. Aquí estamos y los que están en la plataforma y los que se conectarán después en los grupos WhatsApp. Tremenda, tremenda enseñanza, pastor. Tremenda. De verdad que muchas veces uno hace cosas que uno no sabe y sí, se enferma de verdad. Pero gracias, gracias por su enseñanza, pastor. Muy linda y la vamos a poner en obra. Y con Amén, así. todo lo que escuchamos, todo no es que usted lo sacó lo sacó de la palabra de Dios, ahí mismo está escrita. Bueno, así es que gracias le damos a Dios por esta mañana que nos hemos levantado el segundo día de enero del año 2026, que comencemos este año con sabiduría y, como dice, siguiendo la ley de Dios, lo que Dios nos manda. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos nadie, nosotros solamente somos instrumentos y Dios es el que hace la obra. Así es que es lo que nosotros hacemos. Gracias, gracias Padre Santo, Señor, porque también nos dio esa bendición sacerdotal. En números, la encontramos en números 6, del 22 al 27. Y esta bendición la podemos compartir con nuestras familiares. Ahí está todo escrito en esta bendición, está escrito para que las personas entiendan lo que Dios quiere. Y dice así, Padre Santo, dice la palabra de Dios, dice Jehová diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, pastor. Amén, amén Amén, y amén, amén. amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Señor. Bueno, mis estimadas hermanas, recordemos
esta tarde tendremos a las 4 de la tarde la exposición de la noticia de la iglesia perseguida. Después tendremos Aarón y Ur, no sé si a las 5 o a las 6. Y tendremos también a las 9 el programa de la pastora Grace, Noche de Prédica. A las 11 de la noche, la segunda vigilia. Hoy es ayuno, oración de vigilia de la pastora Wendy, que nos invitó, va a predicar la pastora Marcelita. Así que nos prepararemos Amén. para estar presente apoyando con nuestras oraciones. Qué bien. Mañana, sábado de madrugada, tendremos el programa Oración Matutina. La palabra del Señor la va a entregar el apóstol Carlos Sió. Y nosotros tres, los pilares, como dice él, Pastora Grace, Pastora Marcela, en mi persona, tendremos cada uno que hacer un decreto para el bienestar general de todos y del país y del mundo. A la noche, en altar familiar, el pastor Xiu me pidió que yo predique sobre un tema que él me mandó, que tengo que predicar, o sea, tengo que prepararlo, obviamente. Y después dejarle un espacio a él porque él quiere hacer ministración mañana noche, va a ser ministrar. Así que así estarán las cosas. Entonces los invitamos mañana a la madrugada y si posible también la noche. De todo modo, los programas serán grabados en Facebook y después el apóstol Carlos también lo pasa en YouTube y de ahí lo pasa a la plataforma Fuego Continuo de Oración. Así, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, que el Señor les siga bendiciendo en este fin de semana y le cuide de cualquier peligro y mal. Hasta la próxima. Amén.